物憂に眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。またあの日の二人手を伸ばしてる。Estas son las palabras de un Nguyen. Solo tengo permiso para publicarlos y hacerlo más fácil de leer. Solo quiero darle a sus cosas el reconocimiento que se merece. La historia de Dual Destinies es mía. Los personajes de Ranma medio son de Takahashi. Nuf dijo. Cursiva. Pensamientos. Llave de apertura. Comunicación telepática. Capítulo 19. Y pensaste que las cosas no podían empeorar. A los pies del monte Terrori. Moko Takabisa. Fuego rápido. Ranma Group dejó escapar un torrente de ráfagas ki del tamaño de una pelota de béisbol hacia su hermano como una ametralladora. Ranma Red apenas logró esquivar el aluvión cuando saltó alto e hizo una voltereta. Aterrizando de pie como un gimnasta que se baja de las barras horizontales, cargó contra su hermano e inició su contraataque. Silhouette Split. Instantáneamente, 12 sombras de sí mismo surgieron de su cuerpo y rodearon al Ranma de camisa azul. Antes de que Ranma Blue se diera cuenta de lo que estaba pasando, cada imagen de su hermano arremetió con una patada y conectó sólidamente en varios puntos de su cuerpo. Ranma Blue cayó. Al margen, Soren, Taron y Cologne observaron cómo los gemelos practicaban artes marciales. Impresionante. Yerno está usando una técnica que avergüenza a Amazon Splitting Cat Eyes. En realidad, es una versión mágica mejorada. Soren suministró. Me inspiré para crearlo después de entrenar a tus antepasados. Ranma Blue no se iba a quedar atrás cuando se agachó y golpeó el suelo con la palma de la mano. Estalla el cortafuegos. Un hemisferio de energía roja explotó desde el lugar y se expandió hacia afuera. Las imágenes de Ranma Red fueron destruidas en volutas de energía mágica. Ranma Red había recibido una parte sustancial de la explosión y fue lanzado hacia atrás. Rodó para minimizar las lesiones y se puso de cara a su hermano, con la ropa ligeramente chamuscada y hecha jirones. El aura de Ranma Blue dejó escapar un brillante destello de luz mientras cargaba contra su gemelo con los puños brillando. Ranma Red también cargó con el aura de batalla lista. Los dos iniciaron un intercambio de puñetazos y patadas que eran casi invisibles a simple vista. Se movían a toda velocidad, moviéndose a velocidades que hacían que el guepardo pareciera un perezoso. Aún más sorprendente fue el hecho de que estaban golpeando con mucha más fuerza de lo habitual. Ranma Blue le dio un puñetazo en la cara, mientras que el puñetazo de Ranma Red destrozó una roca gigantesca detrás de su hermano. El artista marcial de la trenza con la camisa roja miró sorprendido su puño, luego la pila de escombros. ¿Desde cuándo podría golpear tan fuerte? Ni siquiera estaba usando mis técnicas de ki. Esta pequeña pausa fue todo lo que Ranma Blue necesitó para enviar un gancho a la barbilla de su hermano. Ranma Red se elevó hacia el cielo mientras se disparaba desde el suelo como un misil balístico intercontinental. Ranma Blue miró en estado de shock a su gemelo en el aire, luego miró hacia abajo a su propio puño. Mirando hacia atrás, vio a su hermano reducir la velocidad en su ascenso y detenerse en el aire. Mientras flotaba a una altura de 15 metros del suelo, colocó una mano en su barbilla y frotó su palma contra ella. Su expresión era de confusión en lugar de dolor. Yo apenas sentí eso. ¿Lo que está sucediendo? Cuando Akane nos golpeaba tan fuerte, por lo general nos dolía durante días. Abajo en el suelo, Ranma Blue también estaba teniendo pensamientos similares. ¿Qué está sucediendo? Ni siquiera lo intenté y casi mandé a Red a la órbita. Parece que él tampoco está herido. En este punto, ambos Ranmas decidieron experimentar. Ranma Red flotó de regreso al suelo, luego giró con su pierna izquierda para enviar una devastadora patada giratoria a otra roca. La roca fue pulverizada en polvo. ¡Guau!
Aplasté esa roca mejor de lo que Ryoga pudo hacer con su Bakusai Tenketsu. Después de mirar hacia abajo a su trabajo manual, luego miró a su gemelo, quien le dio un ligero asentimiento y se quedó en una postura neutral. Deliberadamente se dejó abierto mientras observaba a Ranma Red hacer una patada voladora. La patada conectó sólidamente en el pecho de Ranma Blue con suficiente fuerza para descarrilar un tren. Sin embargo, Ranma Blue no se movió ni un centímetro. Cuando Ranma Red aterrizó, lo miró fijamente con los ojos muy abiertos y la mandíbula ligeramente abierta. Eso me hizo cosquillas. Ranma Blue usó una mano para limpiar la huella de su camisa. Luego se volvió y lanzó una pequeña roca a un árbol cercano. Había pateado la piedra casi por casualidad, pero se convirtió en un proyectil mortal, que atravesó el grueso tronco de un árbol y siguió adelante. Hizo impresiones duraderas en otros 7 árboles mientras volaba por el aire como un cohete. Finalmente se detuvo abruptamente al pie de la montaña. Se rompió en pedazos microscópicos y dejó una depresión de buen tamaño en la pared de piedra. Ambos chicos estaban estupefactos por lo que estaba pasando. Decidieron intentar otra prueba. Dando un paso atrás y tomando la postura adecuada, Ranma Red le dijo a su hermano, empieza a contar. Ranma Blue asintió mientras observaba a su hermano invocar el puño castaño acelerado. Katsu Tenshin Maguriken. Avanzado. Así como empezó, ya estaba hecho. Al terminar la maniobra, decidió repetirla 3 veces, solo para estar seguro. Cologne estaba confundida ya que solo había visto una leve vacilación en sus brazos. Él no hizo la técnica. Taron sonrió a la anciana matriarca y dijo con aire de suficiencia. Oh, sí, lo hizo. Es solo que tus sentidos no pudieron captar sus movimientos. Nuestros estudiantes ahora han descubierto algo nuevo sobre ellos mismos. Añadió Soren. ¿Deberíamos decirles? Ahora es un momento tan bueno como cualquier otro. Ranma Blue estaba completamente incrédulo cuando dijo, 1028 golpes la primera vez. Sumado a las otras 3 veces que lo hiciste. Un total de 4112. En menos de un segundo. De ninguna manera. Ranma Red declaró. Incluso si hubiera ido tan rápido, no hay manera de que pudieras haberlos visto a todos. Los vi a todos. Dijo Ranma Azul. En realidad podía ver cada golpe. Felicitaciones, ustedes dos. Dijo Soren mientras él, Taron y Cologne se acercaban a ellos. Taron. ¿Qué nos está pasando? Pensé que necesitábamos enfocar nuestro ki para volvernos más fuertes y más rápidos. Preguntó Ranma Rojo. Ni siquiera nos estábamos concentrando y nunca antes habíamos tenido tanto poder. Al principio necesitabas concentrar tu ki para mejorar tus habilidades. Taron respondió. Sin embargo, sus cuerpos ahora se han sintonizado con ese nivel de poder. En la actualidad, consideran que su fuerza y velocidad actuales son normales. Lo mismo ocurre con sus sentidos. A medida que aumenta su control sobre su ki y habilidades especiales, su físico, los formularios continuarán actualizándose para que coincidan con sus niveles de habilidad. Afortunadamente, también tienes un control inconsciente sobre tus habilidades. Lo cual está bien, ya que no te serviría para aplastar nada ni a nadie que toques. Añadió Soren. Muy impresionante, yerno. Colonia declaró. Tú y tu hermano han alcanzado un nivel de dominio sobre las artes con el que muchos en mi tribu solo podrían soñar. Ahora los consideraría a ambos, mis superiores. Ambos Ranmas todavía no podían creer lo que les estaba pasando. Como prueba final, ambos adoptaron posturas neutrales y comenzaron a enfocar sus auras. Las energías ki eran enormes ya que hacían que el bosque se iluminara como si estuviera en llamas. Los gemelos comprobaron sus niveles de energía y descubrieron que estaban infundidos con más energía que nunca. Fue emocionante. Después de un minuto, los hermanos Ranma se apagaron y se enfrentaron a sus mentores. Bueno, ahora, muchachos. Taron dijo con una sonrisa. Han sido 5 días largos y difíciles. Estamos orgullosos de lo que han podido lograr. Teniendo en cuenta lo que les sucedió durante la semana pasada, diría que ustedes dos están casi listos para enfrentar el primero de los desafíos de contrato. Ranma Red y su hermano asintieron mientras recordaban todas las pruebas que habían pasado en el pasado. El entrenamiento se había vuelto cada vez más difícil a medida que los inmortales los ponían a prueba y los exigían hasta el límite. Los gemelos habían sufrido heridas que habrían matado incluso a los grandes maestros de las artes marciales.
Su madre se preocupaba constantemente por ellos, ya que por lo general regresaban a casa con moretones, cortes, conmociones cerebrales y tal vez 1 o 2 huesos rotos ocasionalmente. Afortunadamente, Soren también le había enseñado extensos hechizos curativos a Ranma Red, y los dos generalmente se levantaban en unas pocas horas. La única vez que tuvieron que regresar al Kami-Plane fue una de las pruebas más agotadoras a las que tuvieron que someterse. Recordar su experiencia previa en ese lugar los había vuelto más cautelosos y tenían cuidado de no terminar nuevamente en el reino del olvido. Les tomó 1 día y medio navegar el Kami-Plane y aprender sus secretos. Por suerte, se acordaron de dejar ese lugar cada 8 horas para no volverse parte de ese lado de la existencia. Lo más difícil de enfrentar fue el hecho de que las 3 antiguas hijas de Tendo ahora residían con su madre. Kasumi había protestado al principio, diciendo que no quería imponerse a la madre de los gemelos. Sin embargo, Nodoka no aceptó un no por respuesta cuando se ofreció a dejar que los hijos repudiados de Son se quedaran en su casa hasta que el patriarca Tendo recobrara el sentido. Después de un suave empujón y persuasión, las 3 niñas ahora residían en la casa, mientras que las gemelas habían decidido mudarse a la habitación libre de los Ukchan, ya que la casa de Nodoka era demasiado pequeña para acomodarlas a todas. Los inmortales habían decidido transportar la forma de Aposai al reino del infinito para continuar con su proceso de curación y no molestar a las chicas. La chica por la que más se habían preocupado los gemelos era, por supuesto, Akane. Como había predicho Cologne, había tenido recuerdos recurrentes de su estancia en el reino del olvido y parecía estar empeorando. En 3 ocasiones, Champú se vio obligada a usar la técnica Shifan Shian Gao Shiatsu para calmarla. Después de su tercer intento de borrar los recuerdos más dolorosos de Akane, Champú había insistido en que residiera en la casa y la vigilara para futuros episodios. Aunque Cologne se había mostrado reacia al principio, sabiendo que la exposición repetida al champú Fórmula 110 no iba a funcionar para siempre, las miradas de preocupación de su bisnieta y las otras hermanas la convencieron de dejar que Champú tratara de aliviar el sufrimiento de Akane. Dado que la antigua amazona estaba ocupada finalizando la venta del Nekoanten, Champú tenía mucho tiempo libre. Akane todavía sospechaba mucho de los motivos de la chica de cabello púrpura, pero no podía negar que sus tratamientos habían disminuido la agonía, aunque solo fuera por un rato. A regañadientes, había decidido tolerarla y contener cualquier insulto, para que no se detuviera en sus servicios. Sorprendentemente, a Champú no le importó las miradas que Akane le dirigió. Hizo todo lo que se le ocurrió para hacerle la vida más fácil a su antiguo rival. Esto sin duda fue un ligero shock para la hermana menor al recordar todas las veces que la amazona hizo para hacer de su vida un infierno. A pesar de todas estas tensiones, uno tenía que admitir que durante los últimos 5 días, los ex miembros del clan Tendo habían experimentado algo que nunca habían experimentado cuando los Saotomes se mudaron por primera vez a su hogar. Era una ausencia de caos. No hubo ataques contra Ranma, Akane o ambos. Nadie estaba rompiendo las paredes o derribando la puerta. Dado que Akane y los 2 Ranmas ya no discutían, uno podría esperar que el techo permaneciera intacto. Con Aposai en el reino del infinito, no hubo informes de ropa interior perdida o comida robada. No había prometidas perdidas hace mucho tiempo que buscaran casarse con el alguna vez heredero del apellido Saotome. Nodoka se había asegurado de que sus hijos no llevaran el nombre de su marido, que pronto se divorciaría, más tiempo del necesario. Hace 2 días, había finalizado el cambio del nombre de sus hijos de Saotome a Masaki. De hecho, sus propios papeles de divorcio estaban a punto de ser archivados. Lo bueno de pertenecer a una familia adinerada era que uno podía permitirse contratar abogados caros para eludir el lento proceso judicial y hacer todo el papeleo. Ni siquiera necesitaba tener la firma de Genma ya que ella ya presentó evidencia del maltrato de Genma a sus hijos en el transcurso de 10 años y del documento que firmó para cometer seppuku. Había usado varios contactos para hablar con las familias que habían tratado con su esposo en el pasado. Estas personas incluían a las familias que habían arreglado que Ranma se casara con sus hijas. La familia más irritada de todas fue, por supuesto, el clan Kwon-ji. Haruka Kwon-ji se enojó al saber que ella era la esposa de Genma Saotome, pero luego de escuchar que su Ukyo se casará con Ranma, al menos uno de ellos, se calmó considerablemente. Después de dar sus testimonios, Nodoka había dado generosamente a cada familia grandes sumas de dinero como recompensa por las fechorías de Genma. Cuando todo estuvo dicho y hecho, los tribunales estaban más que convencidos de que Genma había actuado de una manera deshonrosa que desafiaba la creencia, y concedió la solicitud de divorcio de Nodoka.
Al menos uno de ellos se calmó considerablemente. Después de dar sus testimonios, Nodoka había dado generosamente a cada familia grandes sumas de dinero como recompensa por las fechorías de Genma. Cuando todo estuvo dicho y hecho, los tribunales estaban más que convencidos de que Genma había actuado de una manera deshonrosa que desafiaba la creencia, y concedió la solicitud de divorcio de Nodoka. Al menos uno de ellos se calmó considerablemente. Después de dar sus testimonios, Nodoka había dado generosamente a cada familia grandes sumas de dinero como recompensa por las fechorías de Genma. Cuando todo estuvo dicho y hecho, los tribunales estaban más que convencidos de que Genma había actuado de una manera deshonrosa que desafiaba la creencia, y concedió la solicitud de divorcio de Nodoka. Esa tarde Kasumi-chan. Te lo dije antes. Lo haré. Nodoka dijo en un tono suave mientras quitaba el cucharón de las manos de la hermana mayor. Desde que se mudaron a la casa de Nodoka, Kasumi había estado tratando de ser útil haciendo las tareas del hogar. Sin embargo, Nodoka insistió en que se tomara unas vacaciones de sus deberes normales. Ella ciertamente se lo ganó. Lo siento, señora Saotome, quiero decir, señora Masaki. Nodoka sonrió a la educada chica y dijo: Está bien, Kasumi-chan. Puedes llamarme Nodoka. Todos ustedes pueden. Y en cuanto al nombre de Saotome, no tienen que preocuparse por eso. Como del mañana, todos los lazos entre ese idiota de Genma y yo no serán más que un recuerdo fácil de olvidar. Desearía poder olvidar algunas cosas. Kasumi dijo con un corazón pesado. ¿Tu padre no te ha contactado todavía? Kasumi sacudió la cabeza con tristeza. No. Me temo que nadie lo ha visto a él o al señor Saotome desde ese día. Cuando fui al dojo hoy a recoger algunas de las cosas de Nabiki, esperaba que padre estuviera allí. Pero era obvio que nadie había estado adentro durante días. Estoy muy preocupado. Kasumi, lamento mucho lo que pasó ese día. Mis hijos y yo habíamos planeado informar a Genma y a tu padre que estábamos renunciando al nombre Saotome. Eso por sí solo te habría liberado a ti y a tus hermanas del voto. Lo hice, no esperaba que su padre llegara a tales extremos y los repudiara a ustedes tres. Tampoco esperaba que todos ustedes fueran en su contra. Kasumi dejó escapar un suspiro cansado y resignado. No habría hecho ninguna diferencia. Le habríamos dicho cómo nos sentíamos acerca de la promesa en cualquier caso. Fue una decisión difícil, pero tenía que tomarse. Dime. ¿Por qué fuiste en contra de tu padre? Cuando murió mi madre, me encargué de cuidar de la casa y la familia. Supongo que la gente me miraba como la hija obediente. Pero, aunque disfrutaba cuidando de mis hermanas y mi padre, descubrí que yo me estaba perdiendo mucho de mi vida. No tuve muchas oportunidades de salir de casa y simplemente divertirme. No tenía amigos, excepto las amas de casa que conocí en el mercado. Todas tenían el doble de mi edad y ya tenía de 2 a 3 hijos. Me sentía como si estuviera atrapada en una posición en la que tenía muy pocas opciones. Tenía que cuidar de mi familia. Kasumi dejó escapar otro suspiro antes de continuar. Padre se había angustiado mucho después de la muerte de nuestra madre. Demostró ser demasiado emocional para enseñar adecuadamente a cualquier estudiante, a pesar de que vivíamos en un dojo de entrenamiento. Con el paso de los años, se volvió aún más abatido. Desafortunadamente, esto también hizo que no estuviera dispuesto a salir mucho. Tenía miedo de enfrentarse al mundo después de perder a madre. Se mantuvo reservado y esto lo hizo alejarse de su familia. Akane comenzó a tener problemas con los chicos en la escuela. Nabiki se había estado involucrando en asuntos cuestionables para recaudar dinero, ya que padre no tenía trabajo. Sí. Mis hijos me habían informado de algunas de las dificultades en el dojo. Las dificultades serían un poco subestimadas. Kasumi estuvo de acuerdo. Cuando mi padre se enteró de la llegada de Ranma, se alegró mucho ante la perspectiva. Fue entonces cuando nos informaron que uno de nosotros estaba comprometido con él. Sí, mis hijos también me habían dicho que ni ellos ni tú ni tus hermanas habían sido informados ese día. Así es. Al principio, pensé que finalmente podría llegar a experimentar lo que sería estar cerca de alguien que no sea mi familia. Tal vez, incluso para experimentar amor. Pero luego vi la maldición de Ranma. Y entraste en pánico. Adivinó Nodoka. Kasumi se sorprendió un poco por la percepción de Nodoka, pero luego asintió. Sí. No estaba preparado para la situación única de Ranma. Luego le pasé el compromiso a Akane y. Bueno, estoy seguro de que sus hijos les contaron lo que sucedió después.
Sí, escuché que estaban constantemente en desacuerdo el uno con el otro. ¿Pero qué hay de tu padre y? Genma. ¿No vieron que eran una pareja improbable? Kasumi dejó escapar un suspiro cansado y una mirada de tristeza cuando respondió. Me temo que estaban demasiado atrapados en la idea de unir las escuelas que no vieron o simplemente ignoraron los conflictos entre Ranma y Akane. Ellos estaban constantemente tratando de unirlos a los dos, pero estoy seguro de que sus hijos también les han dicho eso. Las propias opiniones de Ranma y Akane no se consideraban válidas y cada vez que se oponían a algo, mi padre y el señor Saotome les recordaría que era su deber y una cuestión de honor. Desafortunadamente, las constantes molestias, disputas, halagos y molestias para que se casaran solo aumentaron el problema. Odio admitir que yo también era parte del grupo. Problema. ¿Tú? Kasumi asintió. Estaba tan empeñado en hacer de Akane la esposa perfecta para Ranma que ni siquiera pensé en sus propios sentimientos al verse obligada a casarse con alguien en contra de su voluntad. Akane ha tenido dificultades para hacer frente a su vida en general, y mucho menos tratar con un matrimonio arreglado. Sí, recuerdo que ella tuvo que pelear con todos esos chicos en la escuela antes de que mi Ranma llegara al dojo. Así es. Y debido a eso y al hecho de que se enorgullecía de ser la mejor en artes marciales, no era muy hábil en otras cosas. Verás, Akane no tiene muchas habilidades domésticas y. Bueno, francamente, tengo la sensación de que pasará mucho tiempo antes de que pueda dominar los conceptos básicos. Muchas veces me había ofrecido a enseñarle a cocinar, coser, etc., pero antes de que viniera Ranma, ella tenía poco interés. Sus habilidades sociales al tratar con los demás también eran deficientes, ya que parecía ser ruda, sin tacto y, perdóname por ser grosera, pero también era marimacho. Ya veo. Fue entonces cuando entró en su rutina de odiar a todos los chicos. Bueno, debes admitir que los chicos de la escuela y especialmente Tatewaki Kuno no eran buenos ejemplos para que ella se relacionara. Punto a favor. Cuando Ranma vino y demostró que era mucho mejor en las artes marciales, Akane sintió que su mundo estaba amenazado. El hecho de que Ranma fuera realmente un niño solo agregó combustible al fuego. Cuando Champú, Ukyo y esas otras chicas aparecieron y demostraron que también eran mejores, no solo en artes marciales, sino también en habilidades domésticas, la autoestima de Akane comenzó a hundirse aún más. Constantemente se burlaban de ella por lo poco femenina que era y no ayudé cuando señalé que necesitaba entrenamiento nupcial. La presión finalmente la atrapó y luego trató de superar a los demás en todo. Artes marciales, cocina, costura y cualquier otra cosa que consideraba que podía dominar. Sin embargo, en casi todos los casos, fracasó miserablemente. Ambos Ranmas me dijeron que ella tendía a apresurar las cosas. Sí, pero debes entender su situación. Aunque Akane nunca lo admitiría abiertamente, tenía algunos sentimientos hacia él. Ver a esas otras chicas superarla frente a ella fue un golpe terrible. El hecho de que Ranma siempre se burlara de ella solo hizo que era peor. Sentía que necesitaba mostrarles a todos que podía hacer lo que todos los demás podían hacer, tal vez incluso mejor. Desafortunadamente, la paciencia no era una de sus virtudes, ya que esperaba dominar la habilidad en el primer intento. Ver a Ranma dominar fácilmente cualquier técnica le hacía pensar que la habilidad era fácil de aprender. Sin embargo, no tomó en cuenta que Ranma era eidético. Muéstrale cualquier método, dale una razón para aprenderlo y lo dominará. Rara vez necesita hacerlo. Ser mostrado 2 veces. Supongo que eso es lo que lo convierte en un buen artista marcial. Entonces ¿es por eso que Akane es tan competitiva? ¿Es porque Ranma puede hacer las cosas mejor que ella? Esa es una gran parte de la razón. Ranma es un niño, pero se ha mostrado como una mejor niña. Puede cocinar y coser extremadamente bien, y era un mejor artista marcial incluso cuando era niña. Akane simplemente no se dio cuenta que hay muchos pasos entre ser un novato y ser un maestro. Ella necesita darse cuenta de que si quieres ser bueno en algo, entonces tienes que trabajar en ello. Todos nosotros tenemos que practicar, incluso Ranma. La única diferencia es que Ranma trabaja mucho más rápido que la mayoría de la gente. Ya veo. Entonces lo que estás diciendo es que Akane tiene un gran potencial, pero debido a que nadie la toma en serio y el hecho de que es impaciente, le impide lograr sus objetivos. Básicamente, eso es todo. Padre nunca la entrenó mucho en el pasado, y cuando llegó Ranma, las habilidades de artes marciales de Akane no mejoraron desde entonces. Todo el enfoque estaba en el entrenamiento de Ranma, mientras que mi pobre hermana estaba descuidada.
Ella no tenía a nadie para mostrarle cómo mejorar. Ranma entrenaba con ella de vez en cuando, pero su negativa a golpear a las chicas solo la enojaba. Champú, Ukyo y Kodachi estaban mejorando constantemente, tanto en la lucha como en las habilidades domésticas, dejando a Akane aún más atrás. ¿Tu padre no vio que su hija necesitaba ayuda? La expresión de Kasumi se endureció ligeramente, pero Nodoka lo notó. Con voz firme, la hija mayor respondió. Esa fue una de las razones por las que lo rechazamos hace 5 días. Como dije antes, el padre insistió mucho en cumplir el voto de unir las escuelas. Estaba tan atrapado en eso. Prometo que no se dio cuenta o no le importó que Akane estaba teniendo dificultades, siempre y cuando ella se casara con Ranma y continuara con la escuela. No digo que no nos amara a todos, pero su obsesión con el voto lo había hecho ignorar el hecho de que la relación entre mi hermana y tu hijo era demasiado volátil. Y te diré algo más. Estoy escuchando. No importaba si alguno de nosotros estaba comprometido con Ranma, siempre y cuando una chica Tendo fuera la prometida. Creo que tenían la intención de una jubilación anticipada, viviendo del dojo dirigido por sus hijos. Mis sospechas se confirmaron cuando mi padre dio ese ultimátum. Pero seguramente solo estaba actuando por enojo. Al principio, eso es lo que yo también pensé, pero algo dentro de mí dijo lo contrario. Consideré todo lo que había sucedido el año pasado y descubrí que el compromiso en sí era la razón por la que las dos familias se estaban desmoronando. Además, consideré otras cosas también. Padre estaba tan empeñado en juntar a Ranma y Akane que no le prestó mucha atención a sus otras dos hijas. Parecía muy contento de dejarme seguir cuidando de la casa y Nabiki de las cuentas. ¿Qué hubiera pasado si esos dos se hubieran casado? ¿Significaría eso que Nabiki y yo seguiríamos atrapados en la misma situación? Ambos tenemos sueños para nuestro futuro también. Queremos eventualmente encontrar a alguien a quien amar y formar nuestra propia familia. Mi padre nunca hizo más que hablar de vez en cuando sobre eso con nosotros. Nodoka asintió al sentir el dolor y la frustración de Kasumi. Perdimos tanto tiempo con nuestras propias vidas cuando mamá murió. Yo no conozco a ningún chico de mi edad y Nabiki no ha podido conseguir ningún pretendiente debido a su reputación como mercenaria. Queríamos tanto hablar con padre al respecto, pero estábamos demasiado asustados o él no podía molestarse con eso. Cuando Akane renunció a su derecho sobre Ranma, estaba más que listo para entregarnos el compromiso, sin siquiera saber cómo se sentiría al respecto. Parece que el compromiso era más importante para él que su familia. ¿Por qué otra razón no nos ha contactado desde entonces? Kasumi, lamento mucho que esto te haya sucedido a ti y a tus hermanas. Nodoka vio las lágrimas rodar por las mejillas de la chica de cabello castaño cuando comenzó a sollozar un poco. Tomando a la niña en sus brazos, la madre de los gemelos Ranma la abrazó con fuerza y dejó que Kasumi mojara su hombro con sus lágrimas. Es tan injusto. Kasumi sollozó. Lo hemos perdido todo. Nuestro padre. Nuestro hogar. Nuestro apellido. No tenemos nada más que el uno al otro ahora. No, Kasumi. Mis hijos y yo también los apoyamos a ustedes tres. Como dije antes, usted y sus hermanas pueden quedarse aquí todo el tiempo que deseen. En ese sentido, hay algo más de lo que me gustaría hablar. Tú y tus hermanas. Kasumi se detuvo en sus lágrimas mientras miraba el rostro cálido y sonriente de Nodoka. Después de hacerle un gesto para que se sentara en la mesa del comedor, la madre de los gemelos Masaki, recuerda, ya no son Saotomes, comenzó a explicar sus planes para el futuro. En menos de un minuto, Kasumi, por lo general tranquila y serena, se quedó sin palabras. En el Neko Anteni, Ranma Red, Ranma Blue y Cologne aparecieron repentinamente en un brillante destello de luz frente al Cat Café. Sacudiendo su cabeza ligeramente, Cologne miró al Ranma de camisa roja con asombro. Nunca olvidaré cómo puedes hacer eso, yerno. Oye Red. Estás mejorando. Tu alcance es cada vez más largo. Lo sé. Cada vez que lo hago, se vuelve más fácil. Me siento más fuerte que antes. Bueno, Taron y Soren dijeron que a medida que aumentas tus niveles de habilidad, también lo hacen tus poderes. Respondió Cologne mientras saltaba hacia la puerta del restaurante. Oye, bisabuela. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Ranma rojo. No, yerno. Ya que usted y su hermano están llegando al final de su entrenamiento, siento que ya no es necesario tener este establecimiento. Fue nuestro medio de subsistencia durante nuestra estadía en Japón.
Sin embargo, desde vamos a regresar a China en una semana, siento que ha cumplido su propósito. Había planeado una venta por cierre del negocio en unos días. Ukyo, Kasumi y Nabiki se han ofrecido a ayudarme ya que Champú no puede dejar a Akane en paz. ¿Cómo está ella?, preguntó Ranma Blue. Quiero decir, desde que Taron y su hermano intensificaron el entrenamiento, no hemos podido verla en mucho tiempo. Hasta ahora, ella se ha estado llevando bien. Sin embargo, no les mentiré. La técnica Shifan Xiangao Shiatsu ya está perdiendo gran parte de su efectividad. Ayer, Champú tuvo que usar casi una botella entera para que funcionara. Los suministros de Fórmula 110 están bajando peligrosamente y no tengo suficientes extractos herbales raros para hacer más. No es que importe mucho, ya que Akane parece estar desarrollando una inmunidad. Tener que encontrar una forma alternativa de ayudar a Akane. Sin embargo, es extraño. Cada vez que recuerda su experiencia en el Kamiplane, lo recuerda con más intensidad. Cada episodio se vuelve más extremo que el anterior. Es casi como si todavía estuviera en el reino del olvido y los demonios continuaban desgarrando su alma. Mientras decía esto, los gemelos comenzaron a considerarlo. Recordaron el momento en que sacaron a Akane por primera vez del reino del olvido. Se estremecieron ante el recuerdo. Sus nuevos poderes en magia y habilidades elementales fueron inútiles contra ellos y sus artes marciales tampoco resultaron efectivas. Apenas pudieron escapar con sus almas y la de Akane intactas. Entonces se les ocurrió una idea. Oye. ¿No supondrás? Y comenzó Ranma Blue. Sí. Eso tiene sentido. Ranma Red dijo. ¿Qué tiene sentido, yerno?, preguntó Colonia. Bueno, nos preguntábamos por qué el mundo oscuro nos ha dejado solos hasta ahora. Quiero decir, después de esa pelea con Aposai y nuestra experiencia en el plano Kami, uno pensaría que intentarían matarnos nuevamente antes de que nos convirtiéramos. Incluso más fuerte. Ahora que lo pienso, agregó Ranma Blue, no hemos sido atacados últimamente. Tienes razón, Red. Deben estar planeando algo. Debe tener algo que ver con Akane. Eso es lo único que pude pensar. De por qué había empeorado en lugar de mejorar. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Ranma Blue asintió mientras cerraba los ojos y alcanzaba con sus nuevos sentidos mejorados. Su hermano hizo lo mismo. Cologne miró a los dos confundida mientras los nuevos herederos del nombre Masaki brillaban con auras azules y rojas. Las energías se combinaron entre sí y luego se volvieron blancas. Durante un largo minuto, hubo silencio. De repente, sus ojos se abrieron cuando se encontraron con algo que les heló la sangre. Sus auras se desvanecieron y adoptaron expresiones de horror y conmoción. Al mismo tiempo, se habían formado nubes en lo alto y el cielo comenzó a crepitar con truenos y relámpagos. Los habitantes de Tokio levantaron la vista confundidos. Los informes meteorológicos habían pronosticado un día claro y soleado. El aire se cargó con una atmósfera espeluznante y aprensiva cuando una sensación de pavor se apoderó de la ciudad. Algo grande estaba por suceder. ¿Qué pasa, yerno?, preguntó Cologne en un tono preocupado. Ambos gemelos se miraron y luego fijaron sus ojos en la anciana matriarca. No dijeron nada durante largos momentos, luego gritaron dos palabras al cielo. Soren. Taron. ¿En el reino del olvido? Bueno, me preguntaba cuándo lo descubrirían. Tsuruka dijo con una sonrisa mientras observaba la escena en el portal de visualización. Estaba empezando a pensar que tendríamos que dar algunas pistas. Arcodos estuvo de acuerdo mientras miraba detrás de él a una gran esfera de cristal que estaba suspendida en el aire. Dentro del cristal había una figura fantasmal transparente. Se puso de pie con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia abajo. El fantasma era de apariencia femenina y tenía el pelo corto. El espectro parecía una joven japonesa de 16 años. Lo más sorprendente fue que tenía un parecido perfecto con la hija menor de Son Tendo. La razón de eso fue Akane Tendo. La maestra Sharoka fue un genio al sugerir que creáramos un doppelganger de esta alma. Arcodos se rió. Sí. Tsuruka estuvo de acuerdo. Fue un simple juego de niños tomar una pequeña porción de su ser y usarla como plantilla para crear un alma duplicada virtual, completa con recuerdos y experiencias. Vaya, incluso engañó a Soren y Taron. Ciertamente. Creo que hicimos una gran actuación cuando sus campeones llegaron para reclamar a su amigo. No sabían que habían rescatado una copia al carbón, mientras que nosotros aún conservamos el original.
Dado que las dos almas aún están conectadas, nuestros servicios a esta alma está afectando al doppelganger en la Tierra. Y traer la copia a la Tierra ha debilitado aún más la barrera dimensional. Podremos invadir el reino de la Tierra mucho antes. Sí. Sin duda, las gemelas Autome, o debería decir las gemelas Masaki, ahora regresarán con nosotros. Para rescatar a Akane nuevamente. Deberíamos prepararnos para ellos. Así es. A estas alturas, deberían haber mejorado desde la última vez que luchamos contra ellos. Sus niveles de poder están justo donde queremos que estén. Esta vez, sin embargo, no vamos a tener los guantes de niño puestos. Es bueno que todo vaya según lo planeado. Ambos demonios compartieron una risa satánica mientras esperaban el regreso de los campeones de la Tierra. El reino de la Tierra y... volver a volver. ¿Quieres volver al reino del olvido?, dijo Taron con incredulidad. Tenemos que hacerlo, suplicó Ranma Blue. Akane sigue ahí. Imposible, declaró Soren. Ya la recuperaste. Además, si todavía estuviera allí, entonces sería demasiado tarde para ella. Su límite de 8 horas habría expirado hace mucho tiempo. ¿Qué te hace pensar que todavía está allí? Cuando Cologne dijo que Akane estaba actuando como si todavía estuviera siendo torturada por esos demonios, mi hermano y yo decidimos escanear el avión Kami. Explicó Ranma Blue. Detectamos su presencia. Y esos dos demonios todavía la tienen. Luego escaneamos a Akane aquí y descubrimos que su ki no era correcto. Era si Akane estaba allí, pero solo una pequeña parte de su alma estaba presente. Así que eso es todo, respondió Taron. ¿Qué? Ambos Ranmas preguntaron. Un doppelganger, dijo Soren con firmeza. ¿Doppelganger?, dijo Ranma Blue en un tono confundido. Parece que Arcodos y Zuruka nos engañaron y usaron parte del alma de Akane para crear un duplicado que estaba infundido con la energía del mundo oscuro. Cuando ustedes dos regresaron al reino del infinito, no tuvimos tiempo de verificar adecuadamente el alma de Akane. Después de fusionarlo con su cuerpo y enviarlo de vuelta a la Tierra, causamos que se formara una conexión entre tu mundo y el reino del olvido. Deben haber continuado torturando el alma de Akane, sabiendo muy bien que el doppelganger también se vería afectado. ¿Por qué hicieron todo esto?, preguntó Ranma Red. Aparentemente, quieren romper la barrera dimensional mucho antes. Antes de que ustedes dos obtengan todo su potencial. Cada vez que atormentan el alma de Akane, el daño que se le hace se transfiere al doppelganger, lo que provoca que se produzca una grieta en el espacio-tiempo continuo. La interrupción original ocurrió cuando ustedes dos trajeron el cuerpo original, pero solo una pequeña porción del alma de Akane. Su cuerpo ahora se ha convertido en un nexo entre las dos realidades. Taron luego retomó la explicación. Cada vez que causan daño a su alma, el efecto aumenta geométricamente. Eso explicaría por qué Akane ha empeorado en lugar de mejorar. Es solo cuestión de tiempo antes de que la pared dimensional se derrumbe por completo. Ya estamos recibiendo informes de Belldandy de que el Ultimate Force System está a punto de colapsar. Entonces tenemos que devolver el resto del alma de Akane a su cuerpo para detener el proceso, ¿verdad?, dijo Ranma Blue. Pero han pasado más de 8 horas desde que estuvimos allí. El hecho de que Zuruka y Arcodos hayan creado el doppelganger también ha funcionado a nuestro favor. Desde que sacaste una pequeña parte de su alma antes del límite de 8 horas, no se ha aclimatado por completo al Kami Plane. Porque de eso, es teóricamente posible recuperar el resto de su alma y fusionarla con su cuerpo, purgándola así de toda influencia del mundo oscuro. Está bien. Hagámoslo, dijo Ranma Blue mientras él y su hermano empezaban a aumentar sus energías ki. Espera, dijo Soren. Hay otras cosas a tener en cuenta antes de lanzarte al territorio del mundo oscuro. ¿Qué es eso?, preguntó Ranma Red. Acabamos de descubrir las intenciones del resto del mundo oscuro. La razón por la que no los han atacado últimamente es porque querían que ustedes dos alcanzaran sus niveles de poder actuales. ¿Eh? Ambos Ranmas dijeron confundidos. Sabían que te darías cuenta de que Akane todavía estaba en el reino del olvido. Esperaban que tuvieras que regresar allí para recuperarla, no solo para salvarla sino también para detener el deterioro del muro dimensional. Y ellos sabemos que no podemos entrar al plano Kami. ¿Pero qué?, preguntó Ranma Blue. En este momento, ustedes dos ahora poseen del 40 al 45% de su potencial total.
Eso es mucho poder y sin duda tendrían que usarlo. Zuruka y Arcodos no son fáciles de convencer. Una batalla con tanta energía en el reino del olvido causaría una interrupción que provocaría una reacción violenta en todas las realidades. También viajaría por la conexión con la Tierra, por lo que abriría permanentemente su mundo a la invasión. Entonces estás diciendo que si no hacemos nada, el mundo oscuro usará a Akane para invadir la Tierra. Si luchamos contra ellos, ¿corremos el riesgo de acelerar el proceso? Ranma Red dijo con incredulidad. Maldito si lo hacemos y maldito si no. Declaró Ranma Blue. Sí. Me temo que, en cualquier caso, Akane morirá. Esta vez de forma permanente. La tensión de causar una grieta dimensional sería demasiado para su alma. Se dispersaría y ella dejaría de existir. Taron dio un largo y cansado suspiro. Parece que tenemos que tomar una decisión. Ranma Blue le informó en voz baja a su hermano. Los gemelos Masaki se miraron mientras consideraban sus opciones. Cologne esperó a su lado por su decisión. En la casa de Nodoka, a Kasumi también se le presentaba una opción. ¿Y bien, Kasumi?, preguntó Nodoka. ¿Le gustaría aceptar mi oferta? Si Soun Tendo realmente los ha repudiado a ustedes tres, entonces sería un honor para mí adoptarlos a ustedes, a Akane y a Nabiki como mis hijas. Al igual que mis hijos, todos ustedes serán parte de la familia Masaki. Continuará ahí. Notas del autor. ¿Qué puedo decir? Me encantan los giros de la trama. Cuando la gente se quejó de que Akane se había recuperado demasiado fácilmente de su terrible experiencia, decidí sorprenderlos y mostrarles que los gemelos realmente no la habían rescatado todavía. Esta es probablemente la primera vez que Ranma no logra salvar a Akane esta vez. Otro aspecto que ha mostrado este capítulo es alguna información relevante sobre Akane. Después de leer algunos de mis correos electrónicos, descubrí que tenían algunos buenos puntos y que los juicios sobre su personaje en la historia hasta ahora eran unilaterales. Felicitaciones a todos los lectores que hicieron esas sugerencias y comentarios. Capítulo 16. Confrontación. Los gemelos Ranma estaban listos mientras evaluaban a sus oponentes demoníacos. Extendiendo sus sentidos, se alarmaron por lo que encontraron. Estos tipos son mucho más poderosos que Aposai, comentó Ranma Red. Maldita sea. Esto va a ser difícil, dijo Ranma Blue. Bueno, será mejor que peleemos rápido. El límite de tiempo de 8 horas de Akane casi ha terminado y el nuestro es casi el mismo. Vamos a hacerlo. Concentrando sus energías ki, los hermanos Ranma estallaron en acción. Moko Takabisa. Dispersión. Poder Blaster. El aluvión de energías ki se precipitó hacia los demonios. Zuruka y Arcodos sonrieron mientras cada uno simplemente hacía un gesto de saludo con una mano con garras. Las energías ki se dispersaron antes de llegar a 5 pies de ellos. No esta vez, dijo Zuruka mientras él y su contraparte comenzaban a avanzar hacia los gemelos. Los hemos estado observando a ustedes dos desde el día en que se separaron. Conocemos todas sus míseras habilidades y técnicas. Arcodos agregó. Los dos Ranmas decidieron cambiar de táctica mientras cada uno saltaba hacia uno de los demonios. Ranma Red intentó una patada giratoria al demonio con armadura carmesí. La patada aterrizó sólidamente en la sien. Sin embargo, la cabeza de Arcodos no se movió ni un milímetro cuando el demonio reaccionó a la velocidad del rayo y agarró al artista marcial de la trenza por el tobillo. Aunque Ranma Red y su hermano estaban en sus formas astrales, en el reino del olvido, las energías de sus almas habían adquirido características sólidas. Bien podrían haber estado peleando en sus cuerpos reales. Ranma Red fue levantado por una pierna mientras Arcodos lo levantaba hasta que sus ojos se encontraron. Luego le sonrió a su enemigo y dijo, ¿se suponía que eso dolería? Luego giró a su víctima en un amplio arco y lo estrelló contra una formación de piedra. Ranma Red hizo una mueca de dolor al darse cuenta de que también podía sentir el daño hecho a su forma en este lugar. Ranma Blue también había hecho ese descubrimiento cuando trató de usar su puño de castaño acelerado en Zuruka. Katsu Tenshin Maguriken. Avanzado. Justo antes de conectar su primer golpe, el cuerpo de Zuruka brilló con un aura azul. Inmediatamente, Ranma Blue sintió que sus manos se encendían con un dolor intenso y punzante. Se vio obligado a detenerse en medio de su técnica mientras retrocedía y se miraba las manos. Se alarmó al verlos con manchas negras.
En unos momentos, las marcas desaparecieron, pero aún le quedaban las manos doloridas. Lindo truco, comentó Zuruka. Déjame intentarlo. Con esas palabras, comenzó a atacar a su oponente con la misma velocidad del rayo. Ranma Blue apenas logró poner su cuerpo en movimiento, tratando desesperadamente de evitar las afiladas garras del demonio. Desafortunadamente, no pudo evitar el último de los ataques y sintió más dolor ardiente cuando las garras de Zuruka se clavaron en su costado. Retrocediendo, miró hacia abajo a su costado y se sorprendió al ver un gran desgarro en su flanco izquierdo. Por supuesto, no había sangre, pero la herida lo había dejado con una sensación de náuseas. La herida era irregular y parecía el borde de una tela deshilachada. Concentrando su ser interior, Ranma Blue deseó que la lágrima se reformara. Después de un momento, su forma de energía volvió a estar completa y continuó luchando. Puño de espíritu. El enorme puño de energía mística voló hacia el abdomen de Arcodos, pero para sorpresa de Ranma Red, el demonio del mundo oscuro no hizo ningún intento por detenerlo. La explosión impactó fuertemente contra él, pero después de que esa energía se agotó, simplemente se encogió de hombros y dijo: «Oh, vamos. Tienes que hacerlo mejor que eso. Hubiera pensado que Soren te enseñó más que simples trucos de salón». El sirviente de Sharoka levantó su brazo y envió una intensa ráfaga de energía a su oponente. Ranma Red hizo lo mejor que pudo para evadirlo, pero no tuvo éxito completo. Por alguna razón, sus reflejos se habían vuelto más lentos y sus movimientos se estaban volviendo lentos. Gritó de dolor cuando parte de la explosión lo clavó en el hombro derecho. Se las arregló para rodar hacia adelante para evitar más lesiones cuando fue arrojado al suelo. Luego se puso de pie tambaleándose y se enfrentó a su antagonista. Fue entonces cuando Arcodos golpeó con un enorme puño la caja torácica de Ranma Red. Akane no podía creer lo que estaba viendo. Los gemelos Ranma estaban perdiendo. Los había visto usar las mismas técnicas contra Kuno y Mus, pero demostraron ser ineficaces contra sus torturadores demoníacos. Además, a medida que continuaron luchando, se volvieron más lentos y sufrieron más golpes mientras los monstruos los golpeaban sin piedad. ¿Era este el final? Ranma. Fuera de aquí. Ambos. Olvídense de mí. A Ranma Blue no le estaba yendo mejor ya que fue aplastado contra un pilar de piedra. Zuruka se había sacudido su Flaming Keyway como si estuviera espantando una mosca. Intentó otra táctica. Lanza ártica. Una lanza larga y afilada de energía azul blanca se formó en su mano. Luego lo lanzó a su enemigo. El arma golpeó al demonio justo en el centro del pecho y lo encerró en un bloque de hielo. Por un momento, Ranma Blue pensó que lo tenía, pero el hielo se derritió en un segundo cuando Zuruka simplemente aumentó la temperatura de su cuerpo. Muy divertido. ¿Tienes más? Ranma Red simplemente no podía creerlo. El demonio que se llamaba Arcodos se había quedado inmóvil y tomó la fuerza completa de 10 de sus Solar Rose, sin sentir la menor incomodidad. Arcodos sonrió ante la expresión de asombro de su oponente y dijo: «Esas flechas pueden causar un trauma psicológico a un mortal, pero no significan nada para un demonio que se especializa en la angustia y el dolor». Ranma Blue fue lanzado hacia atrás cuando su propio Gust Attack fue invertido. Después de levantarse dolorosamente del suelo, comenzó a notar varias cosas que le estaban sucediendo. Su aura no se sentía bien. También había notado que su velocidad y sincronización estaban mal. Las heridas que había sufrido mientras luchaba contra Zuruka eran devastadoras, pero notó que su forma astral se sentía de alguna manera diferente. Miró a Akane en su prisión de cristal y notó que la energía de su alma parecía de un tono ligeramente diferente. Era casi como si estuviera combinando los colores sombríos del reino del olvido. Miró su propia forma y vio que también se estaba volviendo más pálida. Oh, no. Nuestro tiempo casi se acaba. Tenemos que salir de aquí antes de convertirnos en parte permanente del plano Kami. No importa si ganamos a estos tipos. Están tratando de retrasarnos. Es por eso que no están usando mucha energía. No tienen que hacerlo. Rojo. Tenemos que irnos. Nuestro tiempo casi se acaba. Ranma Red esquivó a duras penas otro de los rayos de energía de Arcodos mientras respondía: «Estoy totalmente de acuerdo, pero estos tipos no nos van a dejar salir de aquí bailando el vals. Y no podemos dejar a Akane». Luego esquivó otra explosión fulminante que rebotó en un pilar de piedra y destruyó un pequeño trozo de la celda de cristal de Akane. Ranma Red lo notó y comenzó a pensar: «Hey.
Están usando un tipo de energía diferente contra nosotros que la que vimos que usaron con Akane. Tal vez y puedan ayudarnos a liberarla. El pánico comenzó a apoderarse de los gemelos cuando sus enemigos demoníacos aumentaron la intensidad de sus ataques. Pronto, ambos estaban respaldados contra el cristal que contenía el alma de Akane. Ambos Dark Warders sonrieron mientras levantaban los brazos y se encendían para una explosión masiva. Mirando detrás de él, Ranma Red vio la expresión temerosa de Akane. Fue entonces cuando se le ocurrió un plan desesperado. Empezó a encender su ki, ya que los demonios estaban a punto de desatar sus ataques. Ranma Blue miró a los ojos de su hermano, luego asintió, al entender lo que estaba pensando su hermano. Justo cuando Zuruka y Arcodos liberaron una descarga masiva, Ranma Red agarró a su hermano por el hombro y los teletransportó a ambos a un lugar detrás de la prisión de cristal de Akane. La energía se estrelló contra las paredes de la estructura y provocó que se rompieran en fragmentos. Akane se encontró cayendo al suelo, pero fue atrapada en los brazos de Ranma Blue cuando él y su hermano se rematerializaron. Antes de que los demonios pudieran reaccionar a este desarrollo inesperado, Ranma Blue le gritó a su gemelo. Ahora. Ante los ojos asustados de los demonios, los gemelos Ranma y Akane desaparecieron de la vista. Ambos Dark Warders miraron alrededor confundidos mientras trataban de detectar su presencia. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados. Aullando de rabia, ambos demonios descargaron sus frustraciones y comenzaron a destrozar cualquier cosa en su vecindad inmediata. El sistema Ultimate Force. Los gemelos y su pasajero reaparecieron en una de las terminales en las que Skult había estado trabajando, dándola un susto. Bellrandi giró la cabeza cuando escuchó a su hermana gritar. Tan pronto como vio quién estaba sentado en la consola, inmediatamente vio que sus formas estaban a punto de convertirse en una con el Kamiplane. Luego envió una ráfaga de energía a los tres, que los envolvió y los hizo desaparecer una vez más. El reino del infinito y Soren y Taron estaban preocupados por sus pupilas cuando aparecieron tres formas de energía al lado de sus respectivos cuerpos. Al ver lo maltrechos que estaban cada uno, Soren no perdió tiempo en fusionarlos en su carne y vasos sanguíneos. En un destello brillante de energía mística, los tres fueron restaurados a sus formas físicas. El cuerpo de Ranma Blue de repente comenzó a sangrar profusamente cuando apareció una gran herida en su flanco izquierdo. Varios moretones grandes y rasguños menores aparecieron a la vista y se levantó gimiendo de dolor. Sus manos se entumecieron y también se llenaron de cortes y magulladuras. Ranma Red sintió un dolor intenso en su hombro derecho mientras se cubría con quemaduras de tercer grado. Podía sentir al menos 2 costillas rotas y su tobillo izquierdo se sentía como si se hubiera desgarrado varios ligamentos y tendones. Akane era la peor. Había sufrido un tremendo trauma psicológico cuando su alma había sido torturada por los demonios del mundo oscuro. Ahora que había regresado a su cuerpo vivo, todo lo que había experimentado en el plano Kami vino a su mente como un tsunami furioso. Empezó a gritar de dolor mientras se sujetaba la cabeza y su cuerpo sufría una serie de convulsiones. Soren adivinó lo que los demonios le habían hecho y dio un paso adelante. Colocando una mano sobre su hombro, comenzó a irradiar su ki hacia ella y le susurró en un tono suave. Dormir. Instantáneamente, Akane sintió que todo el dolor y los sentimientos de sufrimiento se desvanecían y se encontró sumergida en un sueño tranquilo pero sin sueños. Tan pronto como su cuerpo se volvió inerte y su respiración se estabilizó, Soren se giró para atender las heridas de los gemelos Ranma. Algún tiempo después Ranma Red y Ranma Blue se sentaron en sus mesas de piedra mientras miraban a sus mentores. Taron y Soren les estaban dando una mirada similar a la de un padre que está a punto de regañar a un niño desobediente. Tomaste un riesgo muy grande. Si te hubieras quedado en el plano Kami por un nanosegundo más, los tres se habrían perdido y la Tierra habría estado condenada. Taron dijo con voz severa. No podíamos dejar a Akane con esos monstruos. Ranma Red replicó. ¿Vale una vida los miles de millones de vidas de todo un mundo? Soren dijo. No nos detuviste. De hecho, nos ayudaste. Señaló Ranma Blue. Ambos inmortales se pusieron serios ante ese aspecto. Lentamente asintieron cuando Taron dijo. Sí. Me temo que estabas demasiado decidido a salvar a tu amiga. En cualquier caso, es mejor que hayas ido a salvarla. Sabemos lo que es perder a alguien que te importa. Sabiendo que tenías la capacidad de prevenirlo. No somos crueles, y en cierto modo, esta experiencia te ha ayudado en tu formación.
¿Qué quieres decir? Quiero decir, esos demonios limpiaron el suelo con nosotros. Ranma Rega sintió en acuerdo. Te demostraron que no importa cuán poderoso te vuelvas, la victoria no siempre está asegurada. Además, ustedes dos aprendieron a pensar y a usar la cabeza. El viejo Ranma Saotome habría sido demasiado orgulloso para huir de una pelea. Se habría quedado hasta fue destruido o quedó atrapado en el plano Kami. Sin embargo, ustedes dos aprendieron que la discreción es la mejor parte del valor. Primero pensaron en la seguridad de Akane, en lugar de su propia supervivencia. Ni ganaron ni perdieron la batalla, pero lograron tu objetivo. Akane está ahora una vez más entre los vivos. ¿Va a estar bien? Preguntó Ranma Rojo. Físicamente, goza de buena salud. Taron comentó con cautela. Sin embargo, mentalmente, ella sufrirá una angustia psicológica severa. Sus heridas y sus experiencias se han trasladado a sus cuerpos reales. Reparar el daño físico fue bastante fácil, pero me temo que no podemos hacer nada con respecto a los terrores y malos recuerdos que ella experimentará en el futuro. Eso es algo que debe aceptar por sí misma. Por ahora, la hemos puesto en un sueño sin sueños, para que sus centros de sueño no comiencen a producir pesadillas sobre su estadía en el reino del olvido. ¿Y ahora qué? Preguntó Ranma Blue. Vamos a darte un día para que te recuperes por completo y termines con los cabos sueltos que aún puedas tener. Luego, comenzará el verdadero entrenamiento. Soren dijo en un tono firme. Continuará ahí. Notas del autor. Supongo que este capítulo salió un poco más corto de lo que esperaba, pero no podía pensar en otra forma de terminar y comenzar el próximo capítulo. Muchos de mis lectores todavía no creen que haya resuelto la cuestión del honor entre los Tendo y los Saotomes. Además, puede recordar que los gemelos aún necesitan tener esa larga conversación con Akane, es un poco difícil hacer eso cuando ella está muerta, ¿verdad? El próximo capítulo será mi intento de finalizar estos problemas y profundizar más con algunos de los otros personajes. Rumiko Takashi es una gran narradora de historias, pero siento que realmente no amplió a algunos miembros del elenco secundario. Si algunos de ustedes esperaban que Akane hubiera ido a ese gran dojo en el cielo, lo siento, pero no me atreví a hacerlo. Akane no ha sido mi personaje favorito, pero en mi historia ahora debe enfrentar cosas que han interrumpido permanentemente su mundo. ¿Quién sabe? Tal vez su experiencia con los Grim Reapers, Arcodos y Furuka, pudo haber hecho que Akane realmente apreciara el regalo de la vida, a pesar de sus trampas y deficiencias. Muchos de los personajes ahora están experimentando cambios en sus personalidades, ya que finalmente se ven obligados a enfrentar sus miedos y las consecuencias de sus acciones pasadas.